Anteriormente habíamos visto cómo poder crear nuestros modelos y agregarlos al sitio de administración de Django. Ahora, lo que habíamos creado es un modelo sencillo con 3 campos y estos campos serán creados de forma directa y se pueden llenar de forma directa dentro del administrador de Django, es decir, no dependían de ningún otro registro anterior. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, yo tengo, aquí he creado una clase autor, pero ¿qué pasa si, un modelo autor, si yo tengo un modelo que se llame, en este caso, vamos a ponerlo aquí abajo, vamos a bajar esto y yo tengo un modelo que se llame libro. Entonces el libro hereda igual de autor de model.model. ¿Y qué pasa con libro? Libro va a tener lo siguiente, va a tener como atributos el título del libro, el título, este es el título del libro, el máximo vamos a ponerle 255 caracteres y además de esto, si ustedes quieren agregar, aquí vamos a darle un pequeño plus, vamos a decir que el título del libro sea único. Si el título del libro es único, yo aquí lo podría con la sintaxis unique igual true. De esta manera, yo le indico a Django que cuando cree este modelo, esta tabla en la base de datos, va a saber que este campo va a permitir solo valores que sean diferentes, no valores iguales. En este caso, ahora, ¿qué más va a tener un título? El libro va a tener, por ejemplo, un código único. Un código que vamos a ponerle que aquí es un código único que lo va a identificar, que dependiendo en algunos países o creo que a nivel internacional tiene su nombre específico, pero de momento vamos a dejarlo como CEU. Vamos a dejar que el máximo de caracteres sea de 15 y también es único. Listo. Ahora, ¿qué pasa con este modelo? Yo tengo este modelo llamado libro, pero como les decía, aquí yo este modelo, esperen para poner esto más acá, este modelo como tal, puedo registrar libros, sí, pero por ejemplo, yo sé que un libro tiene un autor, es decir, alguien que escribió el libro o que a cual se le asigna como dueño, propietario, autor, lo que sea del libro. Entonces, aquí yo para crear un libro, por ejemplo, necesitaría primero agregar el autor. Normalmente uno lo haría o pensaría que pongo aquí autor con un carácter, le pongo autor y aquí creo el autor. Pero en este caso estaremos guardando solo el nombre del autor. Lo podríamos estar escribiendo n veces cuando debería ser escrito una sola vez y en este caso, ¿qué podríamos decir? Que cuando encontremos o creemos un libro de un autor ya registrado, en este caso se crearía una relación de pertenencia, porque el libro le pertenece a este autor. Entonces esas relaciones o esa relación de pertenencia hace que llevemos a ver cómo poder entablar o codificar las relaciones como tal dentro de los modelos, relaciones que son naturales y que siempre suceden a nivel de tablas, pero cómo lo podemos representar en los modelos. Existen 3 tipos de relaciones como tal que se pueden realizar dentro de Django, al menos las más básicas, las que siempre las puedes utilizar. Existen otros, pero ya son un poco más avanzados, así que de momento conformémonos que aunque existen 3. Si ya quieres averiguar un poco más qué es otro tipo de relaciones que existen, puedes revisar la documentación de Django y vas a encontrar muchos tipos de relaciones o algunos otros tipos de relaciones que son un tanto complejos de entender para alguien que está empezando. Entonces la primera relación es decir, imaginemos que un autor solo puede tener como autoría un solo libro. Eso sería una relación de 1 a 1 porque un solo autor puede tener un solo libro. Si ese es el caso, la relación se llama one-to-one field y se representa de esta manera. Aquí le puedo poner el nombre del campo, que en este caso es autor, el modelo al cual hace referencia, que en este caso es autor, y aquí tenemos el onDelete,
¿Qué significa el onDelete? El onDelete no es más que indicarnos o decirle a la base de datos qué es lo que va a pasar cuando el modelo como tal padre, es decir, o el modelo al cual se relaciona, es decir, cuando eliminemos el autor como tal que está enlazado, ¿qué es lo que va a pasar? Al ponerle Cascade va a borrar también todos los libros con los cuales está asociado. ¿Qué otra cosa podemos aquí utilizar en vez de en onDelete en vez de Cascade? Por ejemplo, podemos utilizar el SecNull. ¿Esto qué quiere decir? Que si eliminan el autor que está relacionado, este campo pasa a estar vacío. Pero para aplicar una condición SecNull, tú tienes que colocarle aquí null igual true. ¿Y esto qué va a hacer? Esto le indica a la base de datos y el intérprete o al traductor de Django, cuando lo pase a la base de datos, que este campo va a permitir valores nulos. Y eso permite que cuando se elimine esta relación a través de algún proceso y verifique cómo está la orden de onDelete, si dice SecNull, permita que se guarde o se quede ese campo como nulo. De otra manera no va a poder y se va a dar un error. Incluso si no colocas este null como tal, cuando intentas hacer la migración, cuando generarla y hacerla, te va a salir un error diciendo que tienes que colocar la cláusula null en true. ¿Para qué? Para que el campo permita valores nulos. Ahora, eso es si es un one-to-one field. ¿Qué otra relación puede ser? La clásica. Un autor puede tener o puede ser autor de varios libros, pero varios libros pueden pertenecer a un solo autor. Entonces, este tipo de relaciones ya no es one-to-one. Esto es foreign como tal. Entonces aquí sería autor igual a models.foreignKey. Y aquí ponemos igual el modelo que es autor, el onDelete. Y aquí aplicamos la misma, models. Dependiendo, Cascade, o también podemos hacer SecNull, dependiendo. Hay otros tipos que se pueden agregar aquí, pero para ello te recomiendo que ya veas la documentación, porque dependiendo en lo que quieras hacer se utilizan. Más común es ver el Cascade o el SecNull como tal. Entonces este es cuando tenemos esa relación de uno a muchos. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, un libro puede tener más de un autor al mismo tiempo? Y varios libros pueden pertenecer a más de un autor a la vez. Ese tipo de relaciones es de muchos a muchos. Ese tipo de relaciones, por lo general, a través de la normatividad o de normalizar como tal la base de datos, se parten en 3 tablas en vez de 2. Y la tabla intermedia es la que recibe las relaciones como tal de las otras 2 para hacer de intermediario y que no se haya una relación directa entre esas 2 tablas. Si has revisado base de datos o si has aprendido desde ese lado, ya me entenderás lo que te estoy diciendo. Pero si no sabes a qué se refiere, básicamente esto puede generar un problema si es que no se normaliza como tal, o puede generar una redundancia de datos, etcétera, todo un conflicto. En Django no te tienes que preocupar por eso si no sabes a nivel teórico o práctico qué es lo que se refiere. Él lo va a hacer por ti por detrás. ¿Cómo lo va a solucionar? Haciendo un many-to-many field. Aquí, por ejemplo, iría autor. Y aquí iría el modelo, autor. Y el many-to-many field, es decir, de muchos a muchos. Aquí no te necesitas poner el onDelete. ¿Por qué? Porque al ser de muchos a muchos, por defecto, él soporta los campos nulos o vacíos como tal. Y no es necesario que tú lo coloques. Por eso no hace nada con el onDelete y no lo necesita. Solo necesita el modelo como tal al cual se hace la relación. Ahora, esto si bien aquí gráficamente o visualmente lo vemos así, internamente Django lo que hace es normalizar como tal, es decir, crear una tabla intermedia entre libro y autor y ahí colocar la relación. Lo que les explicaba anteriormente que se hace cuando se normaliza la base de datos para evitar o trabajar ese tipo de relaciones de muchos a muchos. Es lo que se suele hacer. Aquí Django te lo soluciona escribiendo una línea, pero internamente y por detrás lo que él está haciendo es partir en 3 tablas, en 3 tablas la relación.
libro y en este caso autor, y agregar una nueva que sería libro autor, que es la que recibe la relación de ambos y la que guarda la información como tal, y a la cual pues nosotros vamos a ir consultando para saber qué relaciones hay. Entonces, esto igual se va a ir explorando más adelante conforme veamos las consultas, por ejemplo, donde ahí vamos a ver más gráficamente que cuando tenemos un campo de muchos a muchos, en la consulta tenemos que iterar ese campo de muchos a muchos, porque hay varios resultados y no están dentro de la misma tabla, están en otro lado. Entonces eso es lo que tenemos que ir aprendiendo poco a poco. Pero aquí lo importante que tenemos que saber es que existen este tipo de relaciones: one-to-one field, foreign key y many-to-many field. Vamos a dejarlo en many-to-many field como tal, simplemente porque da más juego, para que más adelante podamos aprender en este caso cómo poder hacer ese tipo de relaciones, etcétera, y de consultas sobre todo. Pero ya les aviso que en este caso tiene sentido porque un libro tiene varios autores y al mismo tiempo pues un libro pertenece a varios autores, entonces es como tiene sentido. Pero ahí vamos a dejarlo ahí. No vamos a rayarnos mucho la cabeza porque aquí la idea es aprender como tal cómo se utiliza la herramienta. Así que vamos a dejarlo ahí. Entonces vamos a borrar temporalmente estas dos de aquí y tenemos nuestro modelo así. Vamos a agregarle la class meta. ¿Qué es la class meta? La class meta, en este caso arriba no lo teníamos, pero la class meta nos va a decir dos cosas que aquí vamos a ir agregando poco a poco. Lo primero es el verbose name. El verbose name, ¿qué es lo que hace? El verbose name es cómo se va a llamar qué cosa. Este modelo dentro del sitio de administración de Django. Y cuando llamemos a como tal al conjunto como tal, pero en singular, es decir, ¿cómo quiero que se llame? Por ejemplo, puedo ponerle aquí libro, porque existe otro que se llama verbose name, pero plural, y es como se va a llamar al conjunto, y en este caso serían libros. Y aparte vamos a tener la clase str, y aquí voy a decirle, por ejemplo, que me retorne ser.el título, y listo. Vamos a agregar esto al admin book. Vamos a agregar aquí admin.site.register. Aquí vamos a darle book. Listo. Vamos a ir ahora a la consola. Vamos a escribir Python manage. Vamos a hacer la migración. Bueno, generamos primero la migración y luego la aplicamos como tal en la base de datos. Ya está aplicada y ahora simplemente vamos a ir al run server. Traemos el navegador, entramos al admin /admin, vamos a iniciar sesión con el usuario que ya teníamos y aquí vemos en este caso, ¿qué cosa? Libros, y ven que aquí dice 0 libros. ¿Qué pasa si yo aquí, en mi modelo donde dice la clase meta, aquí donde dice plural, le pongo books? Vamos a esperar ahora que el servidor se reinicie, que ya se reinició. Yo voy a recargar y ven que ahora dice books. Y lo mismo aquí dice books. Aquí dice select libro porque aquí está en singular. Ese singular que es dinámico, yo le puedo poner aquí book en el verbose name a secas. Una vez que se reinicia el servidor y yo recargo, ya dice book. Esos detallitos son los que hacen que sea un poco más entendible y se puedan ir modificando, y son cambios que se aplican cuando se llaman a ciertas características como el conjunto del modelo, el conjunto de registros del modelo o a un objeto del modelo en específico, etc. Y aquí yo puedo añadir un libro y aquí título, por ejemplo, El Principito, código 1, vamos a inventarnos un número. Y aquí en autor me sale que no hay nada, pero ven lo que nos facilita, ¿qué cosa? El admin de Django. Yo directamente estoy agregando y aquí me sale un símbolo más, porque al hacer clic puedo agregar directamente el autor desde aquí. Obviamente este más me aparece porque el modelo que necesito seleccionar existe y está registrado dentro del sitio de administración de Django.
Si no, no aparecería este símbolo de más. Vamos a registrarme yo como autor, por ejemplo. Vamos a darle guardar y ya lo tenemos aquí. Voy a dar guardar ahora a este libro y ya lo tenemos aquí, ¿ven? Ya tenemos aquí el libro como tal. Entonces ven lo sencillo que ha sido trabajar las relaciones como tal dentro de los modelos. Django lo facilita bastante a nivel de código, así que eso es bueno. Igual es importante saber cómo funcionan a nivel interno. Por ejemplo, este detalle del many to many. Cómo funciona a nivel interno dentro de Django. ¿Para qué? Para que tengamos esta información y así no pasarla por alto cuando se esté trabajando, porque en algún momento va a ser de utilidad el conocerla. Una vez que hemos visto estas relaciones y cómo manejarlas, vamos a ver un poco. Ya tengo estas relaciones, las puedo manipular dentro del admin de Django, pero ¿y si yo quiero aplicar, no sé, algo como una consulta para traer información, por ejemplo? ¿Cómo ya me comunico con el admin con la base de datos para obtener información sobre estos modelos como tal? Sobre estos que estén registrados como tal, que son las consultas que yo tengo que hacer, porque luego tengo que crearme una pantalla, una plantilla, un HTML, donde tengo que mostrar esta información, pero primero tengo que aprender a cómo traerla de la base de datos. Y para eso vamos a en el siguiente video a aprender un poco cómo hacer este tipo de cosas. Primero a nivel de consola para irnos manejando ya y vayamos viendo cómo es que funciona esto, y ya conforme vayamos avanzando lo vamos viendo cómo hacer esto mismo que hacemos en la consola dentro de las vistas de Django, y luego de ello mostrar esta información en los templates, pero vamos pasito a pasito.